barrera de formación de síntomas. Entonces, lo que planteamos la vez pasada tenía que ver con cómo Freud se interioriza, se acerca al psicoanálisis, se empieza a intentar el psicoanálisis como discurso a partir de preguntarse o interrogarse por lo femenino, por las mujeres. Las mujeres llegaban con diversos padecimientos y él se empieza a preocupar por eso y intenta dar una respuesta a este sufrimiento femenino. Dije también que las escucha, que les da un nombre a cada uno de los casos que él va construyendo, va redactando, les da un lugar a la palabra. Habíamos dicho que estamos en plena época de la represión victoriana, donde lo que imperaba eran las costumbres, la moral, las buenas costumbres, entre comillas, y donde se les hacía muy difícil a las mujeres producir un discurso o decir lo que pensaban o sentían. Entonces Freud les da ese lugar a su palabra y con eso no solo las ayuda a nivel de lo terapéutico, sino también produce una teoría. Habíamos, ahora sí la Cristina 1, habíamos relatado, ¿la que sigue? No anda. Poner, si no, sin pantalla completa, a lo mejor. Que Freud se encuentra con estos padecimientos femeninos en fundamentalmente un intercambio, una beca, una pasantía que él toma y por eso viaja al hospital de la Salpêtrière, también a la ciudad de Nancy, en Francia. Ahí se encuentra con Charcot, a quien él considera un maestro, pero resulta muy impresionado por la terapéutica de Charcot y cómo había este médico, psiquiatra, trabajado con estas mujeres que se encontraban en distintos hospitales para, así se llamaba, enfermos mentales o también enfermedades nerviosas. Y también él utiliza, Charcot, la hipnosis, que todo esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos trabajado. Cuando regresa a Viena, su lugar de origen, se encuentra con otro maestro para él, que es Breuer, y le transmite acerca de esto que él había encontrado, observado, respecto de las curas, entre comillas, con estas mujeres. Y escriben juntos el texto que tienen que leer, que es Estudios sobre la histeria. La siguiente. Acá vemos cómo es una pintura, cómo se trataba y se trabajaba con estas mujeres que sufrían. Y yo había dicho la clase pasada que había acá algo del orden de manipular el cuerpo del otro, de servirse de estas mujeres y sus cuerpos para regocijo de la ciencia. Si ustedes ven, hay todo un conjunto, como ustedes están ahora acá en un auditorio, en el hospital, de hombres viendo cómo esta mujer se contorsionaba, se desmayaba también, no sabemos quién es ella, y los hombres mirando, los hombres de la ciencia empírica, positivista de la época, mirando el sufrimiento de esa mujer. Entonces, ahora podemos hacer críticas, ¿no es cierto?, a ese tipo de enseñanzas que tenía que ver con reducir el cuerpo de una mujer a un objeto para el avance, entre comillas, de la ciencia. La siguiente. Acá hay otros ejemplos
ya las vieron algunos la semana pasada, de hospitales donde se encerraba a estas mujeres con padecimientos subjetivos e histéricos, como se los llamaba en ese momento, era calificado de histeria, y la reducción también, ¿no? al puro cuerpo, al encierro. La siguiente. De vuelta, fíjense qué diferencia hay ahora con la idea de no patologizar, de no encerrar. Bueno, en ese tiempo, 1882, una sala de agitadas, era el modo de llamarlas, a quienes, bueno, sufrían por distintas cuestiones que ya lo vamos a ver. Otra más. Esta es una máquinas, infraestructura física, ¿no? De hidroterapia, no sé bien para qué se usaba eso, pero casi todas tenían electricidad y con eso se suponía que curaban estos padecimientos o estas enfermedades, vuelvo a poner comillas, mentales. Seguimos. Bueno, entonces habíamos ubicado también la historia de Anna O, que es el nombre que le ponen Breuer. En realidad se llamaba Berta Pappenheim, y ella les enseña, más que nada le enseña a Breuer, que el trabajo que él hacía con ella la ayudaba a deshollinar su chimenea, ¿no? Porque la liberaba a través de la palabra, por eso dice talking cure, cura a través de la palabra, la ayudaba a liberarse de sus sentimientos de dolor y de sufrimiento. Este médico, Breuer, iba a la casa de ella todas las tardes y ella hablaba y él la escuchaba. Entonces vemos acá un principio de lo que posteriormente va a ser el trabajo del psicoanálisis. Lo que pasa que en ese tiempo todavía se trataba de escucharla, pero también producir una catarsis, que es de lo que después se va a desligar el mismo Freud. Freud nos va a decir que la catarsis tampoco sirve, ni la hipnosis, que ya lo hemos dicho, ni la catarsis. Sí, el otro trabajo de elaboración de un saber, ¿no? Entonces, bueno, lo que habíamos planteado tenía que ver con, creo que esta es la filmina 7, ¿no es cierto? Porque quiero mostrar lo que Freud... Sí, ahí está. Esto es lo que yo les dije en la clase pasada, lo vuelvo a decir, es el tomo 2 de las obras completas que ustedes tienen en la bibliografía. Pero no tienen todos estos textos, solo tienen Elizabeth, ¿no? Ese está ya digitalizado, bueno, ahí están los apuntes, y sobre la psicoterapia de la histeria. Son los dos textos que ustedes van a trabajar. Elizabeth von R. es lo que trabajan en los prácticos, y sobre la psicoterapia de la histeria es lo que trabajamos en este teórico. Todo lo anterior no lo vemos, pero bueno, algún día a lo mejor ustedes quieran sí leerlo y trabajarlo. Yo ahora voy a dar una introducción muy rápida de lo que fue el primero de los escritos que Freud escribe con Breuer. Y yo les decía la clase pasada que en los prólogos uno encuentra que Breuer tiene una idea sobre la histeria y Freud tiene otra idea sobre la histeria. Y es ahí donde se separan epistémicamente, se distancian. Incluso en los prólogos, como les digo, Freud ya dice algo diferente a Breuer, aunque estén puestos ahí. Freud quiere respetar el trabajo que había hecho con Breuer, por eso deja el primer escrito en el tomo, en el volumen, pero distanciándose de él
en este prólogo que les digo, de una segunda edición. Recuerden que estos trabajos de Freud tienen permanentemente ediciones, y mientras nuevas ediciones, reimpresiones, y mientras Freud estaba con vida, revisaba cada una de esas impresiones y agregaba algo si él consideraba que sus ideas habían cambiado, pero igualmente él dejaba el texto original, ¿sí? Entonces tenemos que en el primer escrito sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, comunicación preliminar, tenemos el caso de Ana O y lo que Freud trabaja con Breuer, que por supuesto es lo que decía recién. Ana llega con esta cantidad de síntomas y sufrimientos, pero sucede algo, y es que esta paciente se enamora de su analista, que era, todavía no le digamos analista, de su médico, que era Breuer. Se enamora y hace un embarazo, como decimos, psicológico. Ella no estaba embarazada, pero en este padecimiento su cuerpo empieza a transformarse y ella siente estar embarazada de Breuer. Y Breuer no puede soportar esta demanda de amor, este enamoramiento de ella hacia su médico, y abandona el tratamiento. Este es el gran error que este médico comete, abandonándola, en lugar de alojar eso que después se va a llamar transferencia, que lo dijimos una de las primeras clases. Esto era la transferencia, pero ninguno de los dos sabía, ni Breuer ni Freud, que se trataba de un enlace falso. Recién estaban descubriendo, ¿no?, todo esto. Entonces, Breuer abandona el tratamiento, la deja sola, y Freud empieza a pensar que había algo más en juego, que tenía que ver con esta parte sexual de los síntomas, esta sexualidad reprimida por la época, por las condiciones familiares. Y entonces Freud le va a dar un lugar a eso, a que ellas puedan hablar de lo que les pasaba, también respecto de su sexualidad, cosa que antes estaba totalmente prohibido para ellas a nivel de la moral. Y Breuer no acepta esto, siente que no es así, porque él sí está tomado por las cuestiones de la época, así que ese es el punto a partir del cual ellos se separan, se distancian. Yo lo traigo porque si bien no lo tienen que leer, es muy importante para poder entender la cuestión revolucionaria de Freud en esa época, discutiendo con los médicos, discutiendo con los comités científicos, como digo, empíricos, pero también muy reprimidos respecto de lo que le pasaba a todo ser humano. Y ese es el valor de alguien que por primera vez da un lugar en la escucha a este tipo de sufrimiento. Así que el caso de Ana O, de Breuer, termina empantanado, ya que no lo soporta Breuer, y bueno, pero Freud lo deja en su libro, en el tomo 2, Estudios sobre la histeria. Sin embargo, hay una anécdota con respecto a Ana, que lo trabaja una autora que se llama Vilma Cocós. El apellido es Cocós, si a alguien le interesa alguna vez leer Vilma. Después, si a alguien le interesa, se acerca y le paso más datos. Está en castellano el libro. Y ella dice, Ana se va a convertir en una trabajadora social, finalmente. Llegó a ser la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Judías, y como periodista y escritora se convirtió en un ícono del feminismo. O sea que, digamos, de esa posición reprimida con la cual ella llega, y incluso ese tratamiento que no llegó a su fin, algo pasó allí, porque ella terminó liberándose de esa palabra amordazada
y haciendo algo de su vida, ¿no? En esa época, por supuesto. De ser una mujer que no podía con su vida, pudo salir con un hacer que ella misma elige y sostiene. Eso es lo interesante, a través de la Shocking Cure. Y respecto de estos enamoramientos, Freud no retrocede, ¿no? Porque las pacientes se le enamoraban a veces, no retrocede ante los efectos del amor de transferencia y les da un lugar en la escucha. No les corresponde a ese amor, por supuesto, pero les da un lugar y se hace destinatario de la palabra de estas pacientes, como digo, silenciadas por la represión, alojándolas, pero buscándole la vuelta por otro lado, ¿no? Hay un caso de una paciente de él que era una escritora Doolittle se llamaba, escribía poesía muy linda, creo que se escribe así, búsquenla en internet, que ella, bueno, efectivamente se enamora, y ella cuenta esta anécdota en su propio libro, se enamora de Freud, y Freud lo que hace es no rechazarla en el sentido de, como hizo Breuer, echarla del consultorio o no ir nunca más a escucharla, sino que él va un día estaba en el consultorio, ella llega al consultorio, le sigue hablando de su amor y no sé cuánto, y Freud saca una fotografía de sus nietos mostrándose él como un abuelito con canas, viejito, y un abuelo de sus nietos. Eso produjo en ella dice, esa fotografía me produjo un gran alivio, porque entendí que podía continuar con mi tratamiento y ser escuchada por él sin estar enamorada de este señor ya que peinaba canas y que criaba a sus nietos. Ese es el tipo de alojamiento, no es corresponder accediendo a la demanda de amor, pero sí es dándole un lugar a eso, ¿no? Fue una maniobra analítica que uno dice, pero bueno, los psicólogos deben estar en sus sillas serios, escuchando. No, también podemos tener este tipo de intervenciones, pero calculadas, por supuesto, no cualquier cosa, sino pensando la lógica del caso. Entonces, este libro, Estudios sobre la histeria, es el resultado de un querer saber sobre el misterio femenino. Todo él, porque son todos casos de mujeres, como dice ahí, ven, y todos nombres que Freud les pone, una por una, cada una con su propio dolor. Ninguna se parece a la otra. Y lo que hace Freud es extraer de cada una de ellas la cosa más propia, más singular. Algún día cuando los lean se van a dar cuenta de eso. No las pone a todas en una misma bolsa y dice, las histéricas se curan de esta manera, sino que muestra el recorrido terapéutico que él hace con cada una de ellas, todos diferentes, en cuanto a las intervenciones clínicas, en cuanto al modo de leer el caso, y ese también es la marca del psicoanálisis. No se clasifica en conjuntos, ni en trastornos, ni en manuales, sino que, bueno, consideramos que hay algo estructural que puede pensarse en términos de un modo de funcionar más o menos parecido, pero cada una sufre de una forma distinta y eso es lo que Freud escucha. Es una puesta en acto del deseo de Freud de no retroceder frente al horror que pudo haberle provocado no saber sobre ese enigma, el enigma femenino. De los varones se sabía mucho, pero de las mujeres no, porque no hablaban. Entonces, el horror que le produce a Breuer, Freud lo logra franquear. Entonces, lo que no tenemos que olvidar es siempre que eso que él franquea y este atravesamiento de ese horror
se da en el contexto de enorme represión. Es una demostración clínica del trabajo que él hace con estas pacientes, cada uno de estos casos. Y Freud nos aclara que los casos de Lucy, Catarina, Amy, Elizabeth, son casos antiguos, dice él, donde todavía no había realizado una investigación exhaustiva sobre las bases sexuales neuróticas. Todavía no, porque recién empezaba él. Pero no importa, porque estos casos igual son orientaciones que hoy podemos tomar respecto de cómo trabajar con el padecimiento subjetivo en una histeria, con una histeria. Y sosteniendo en ese momento que el trauma sexual era el origen de cualquier síntoma, ¿no? El trauma sexual, y eso lo va a trabajar Freud en el manuscrito K, pero no se preocupen que no lo van a tener que leer. Ahora voy a retomar esta cuestión. Es decir, lo que Freud considera en ese momento, en el principio de su enseñanza, es que lo que el sujeto reprime es lo sexual, la pulsión sexual. Y el sujeto no quiere decir nada de eso. Y eso entonces queda guardado en el inconsciente. Queda guardado en el inconsciente y después sale como síntoma. A ver, la 8. Ah, bueno. Ahora vamos con eso. Entonces, nos va a decir que si bien el método catártico, que ustedes ya lo van a empezar a leer, a encontrar en el texto, no corrige, no cura, no influye en las condiciones causales de la histeria, sin embargo, no pierde su valor por ser sintomático y no causal. Es decir, que, como recién decíamos con Ana, el método catártico funcionó un poco, pero Freud va a decir, pero eso no es todo, hay algo más que hay que considerar. Vamos a ir a la página, no tienen acá el apunte, pero bueno, quería, a ver, 200... Vamos a leer juntos. No lo tienen acá, pero bueno, igual creo que queda grabado. En la página 269 del libro, no del apunte, fíjense lo que está abajo, ¿no? El número del libro. En la página 269 nos va a decir: hay una segunda barrera que ya hemos señalado en la comunicación preliminar, que está en este mismo texto, pero bueno, no lo tienen ustedes, para la eficacia del método catártico. No influye sobre las condiciones causales de la histeria, no influye, o sea, no cura el método catártico. Y por tanto, no puede impedir que en lugar de los síntomas eliminados, se generen otros nuevos. Es decir, lo traigo porque me lo preguntaron la clase pasada cuando ya había terminado la clase. El método catártico no cura el padecimiento a nivel de los síntomas. Los apacigua un rato, un tiempo, pero después vuelven. Por eso Freud lo va a abandonar. No impide que en lugar de los síntomas eliminados se generen otros nuevos. Es decir, que toda terapéutica, incluso hoy, que se sostenga en este tipo de intervenciones o estrategias que tienen que ver con liberar, ¿no?, a través de exceso de palabras o de movimientos,
pueden producir alivios en los padecimientos, pero no la curación. Y esos son una serie de términos claves, conceptos claves o nodales que van a ir encontrando a medida que lean y estudien, que acá me los traje porque si no me olvido, en donde vamos a encontrar que, por ejemplo, el término defensa, porque también es otro concepto que aparece mucho y que tiene que ver de alguna manera con este tipo de intervenciones catárticas, pero que no logran atravesar esa barrera, lo vamos a encontrar en la página 276. Estamos haciendo una guía de estudio prácticamente, ¿no? Dice Freud, de ello se desprendía como naturalmente la idea de la defensa. En efecto, era de universal consenso entre los psicólogos que la admisión de una nueva representación, admisión en el sentido de la creencia, atribución de realidad, depende de la índole y de la dirección de las representaciones ya reunidas en el interior del yo. Y ellos han creado particularmente nombres técnicos para el proceso de la censura. Entonces tenemos acá dos conceptos, defensa y censura, diferentes. No son lo mismo, aunque parecen lo mismo. Por ejemplo, decimos que defensa tiene que ver con un mecanismo de evitación, de rechazar aquella idea o sentimiento o pensamiento que no es soportable para la persona. Se rechaza y se fabrica algo, digamos, algo diferente. Si, por ejemplo, vamos a seguir con estos casos de estas mujeres, alguna de ellas quisiera rechazar la idea de la sexualidad, de sentirse atraída hacia alguien para la cual no está habilitada, no se le permite enamorarse o expresarse en cuanto a su deseo sexual o de amor, ¿qué puede hacer ella para defenderse? Y es, por ejemplo, fabricarse un dolor físico, fabricarse entre comillas. Se fabrica un dolor físico y ya no puede caminar más, como le pasaba a Elizabeth. Se defiende armando algo. O en el caso a lo mejor de un sujeto obsesivo que también está todo el tiempo teniendo pensamientos, y sobre todo en esa época, prohibidos hacia alguien de quien no podría enamorarse, o a veces incluso hacia referentes religiosos, porque eso dice Freud y muchos otros que sucedía y sucede. El obsesivo que no se permite a sí mismo hacerse cargo de sus sentimientos, que pueden llamarse sucios, prohibidos, imprudentes, resulta ser que para defenderse desarrolla una espiritualidad, un exceso de religiosidad o de pulcritud, y eso sería la defensa. O para aquellos que su vida interior es muy caótica, muy desordenada, pero a nivel del inconsciente, desarrollan tal vez un exceso de orden, también de pautas, de estructuras. Eso es la defensa. Claro. Sí, se desfiguran los pensamientos, pero eso lo vamos a ver con el sueño. Pero es diferente de la censura, porque la censura queda ahí, es lo no admitido. Es como quien le pone una cosa negra o cuando se pixela, por ejemplo, una imagen, ¿no? Eso es una censura. No podemos, el otro no puede ver y yo mismo no puedo ver tampoco de mí. Hasta ahí llega la censura, pero ya cuando hay una defensa es que ha habido un mecanismo
que eso censurado se convierte en otra cosa. Sí. Exactamente. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, lavarse copiosamente las manos a cada rato, ponerse mucho alcohol, qué sé yo, puede ser una defensa respecto de sentimientos prohibidos, sucios, para tomar la limpieza, ¿no? Lo que se quiere uno lavar todo el tiempo las manos está defendiéndose de lo sucio que anida a nivel inconsciente. Exactamente. Así que ahí uno también desconfía, ¿no? Sí, por eso digo, el síntoma a veces, o las defensas son sospechosas. Cuando alguien, mucho de eso, en realidad hay que ver qué hay del otro lado, ¿no? Y eso aparece también en un análisis. La resistencia, que la vamos a encontrar en la página 277, es una fuerza que impide el devenir consciente de las representaciones inconscientes. Resistencia es una fuerza. Son muy sutiles, ¿ven las diferencias que hay entre un término y otro? ¿Qué es la resistencia? Una fuerza. Cuando tenemos la resistencia de la plancha, ¿no? Lo que da calor, del caloventor, eso es una resistencia. Pero también si yo hago fuerza para impedir que alguien entre por la puerta, también estoy haciendo resistencia. O sea, la resistencia tiene que ver con la fuerza psíquica que un sujeto hace para impedir que esos deseos inconscientes salgan a la luz. Una molestia, sí, algo que, pero se necesita de esfuerzo libidinal. Ustedes todavía no conocen la palabra libido, no lo hemos trabajado, pero se necesita de una energía para que eso censurado se mantenga ahí censurado. Entonces, hay censura, pero si no hubiera resistencia, inmediatamente eso pixelado o esa cosita negra que se pone en las imágenes, se caería. Y depende de la fuerza de cada, y eso es lo singular, depende de la fuerza de cada sujeto, de la resistencia de cada sujeto, que eso se mantenga o no. Lo vemos en un análisis, también en un tratamiento analítico. Hay sujetos que se resisten más que otros a elaborar saber sobre su inconsciente. Claro. La resistencia baja cuando dormimos, baja la censura endopsíquica. Lo vamos a ver también en la clase que viene. Al estar en estado de reposo es el momento en que la resistencia se afloja. Entonces por eso podemos soñar con contenidos del inconsciente. Bueno, es que los diagnósticos... A ver, no hay tantos diagnósticos para el psicoanálisis. Ahora vamos, ya tengo unas imágenes para explicar lo del diagnóstico, pero es cierto que sí, lo que es más bien lo que consideramos es a nivel de la terapéutica. En sujetos psicóticos o con psicosis, o que están del lado de la psicosis, estas defensas y estas resistencias no conviene moverlas mucho, porque se abre una cosa que no está buena. Mientras que para sujetos que están del lado de la neurosis, es mejor conmover estas defensas producto de la resistencia. Ahora vamos a ir a eso. No estaría bueno remover las defensas en la psicosis porque podemos desencadenar o producir lo que se llaman brotes psicóticos, que no son síntomas de estos que estamos hablando, son cosas más complicadas. Ahí vamos a eso, no se impacienten. Sí. Claro, la representación es inconsciente.
Lo que es consciente es el afecto. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a hacer así, un síntoma, y ese síntoma está armado, compuesto, producido por dos instancias. Una representación inconsciente y un afecto, pero no quiere decir, creo que lo dije la clase pasada, no quiere decir afecto, afectividad, te quiero mucho, poco. Tiene que ver con lo que se siente a nivel del cuerpo o de la conciencia. Es el sufrimiento. Lo que se percibe, el afecto es lo que se percibe. Bueno, no importa, no puedo ni escribir eso, no sé aparte si se ve. Pero representación inconsciente, no sabemos de esto. Sucumbió, está opaco. Afecto es lo consciente, es el dolor en las piernas de Elizabeth. Eso es el afecto. Y a nivel de la representación, lo que nos encontramos... no, pero acá también había. Wow, ahí está, gracias. Acá está. No importa, igual acá estábamos con el afecto. A nivel del dolor, estábamos en la representación inconsciente, donde se ubica el deseo inconsciente. Las representaciones, las imágenes inconscientes tienen que ver con el deseo. Eso también lo vamos a ver la clase que viene con los sueños, porque los sueños son los que nos permiten, la teoría sobre los sueños son los que nos permiten entender de qué se trata el deseo inconsciente. Creo que se está grabando la clase, les digo, porque veo que están un poco alborotados sacando fotos y eso creo que ya va a quedar grabado, ¿no? Igual están los otros, siempre lo digo, los teóricos grabados del año pasado. Sí. Representaciones, Freud lo trabaja a nivel inconsciente, las representaciones son inconscientes. El síntoma es consciente porque nos hace sufrir en ese momento, ¿no? El síntoma, después ya vemos con Lacan y el psicoanálisis actual que no siempre el síntoma es sufrimiento, pero como lo piensa Freud en ese momento, el síntoma nos hace sufrir, es el dolor de cabeza, es la compulsión, como decía el compañero, no poder parar de lavarse las manos, no poder parar de tener pensamientos dolorosos, eso a nivel del pensamiento, pero a nivel del dolor de cabeza ya ahí sentimos el afecto en el cuerpo. ¿Conscientes? No, inconscientes. A ver, si yo digo, ¿qué representa esto? Sí, en el sentido coloquial sí, pero a nivel de la teoría, cuando hablamos de representación, hablamos de lo inconsciente, en esta teoría. Sí. El síntoma está compuesto por estas dos partes, una representación inconsciente y una parte consciente que es el dolor que se percibe, en el caso de que fuera un dolor. ¿Sí? Todo eso es el síntoma, no una parte. Sí. Claro, exactamente. Represión de desalojo. Esfuerzo de desalojo, dice Freud. Porque toma la idea de un barco que se hunde, ¿no? O cualquier cosa que uno ponga en un balde con agua pesado, ¿qué pasa con el agua? Se desaloja de ese recipiente. Entonces Freud, cuando se refiere a la represión, se refiere como un desalojo del contenido, lo desaloja de la conciencia, ¿no?
Sí, lo había puesto. La Verdrangung en alemán, así porque James Strachey, el editor, se toma el trabajo, el editor de estos tomos, se toma el trabajo de cada vez que Freud utiliza una palabra importante en la teoría o en los casos clínicos, de ponerlo en alemán para poder entender de dónde viene la cosa. Entonces, operación que remite a un esfuerzo de desalojo. ¿Qué se desaloja? La represión inconsciente. Sí. A ver, más fuerte que no te escucho. A ver, lo que pasa que, está bien la pregunta, en realidad la representación con el afecto no se suele juntar. Lo que puede pasar es que en un tratamiento analítico la representación se haga consciente, se pueda liberar a través de la palabra y elaborando un saber que antes estaba inconsciente y ahora se hace consciente, y entonces calmar un poco este afecto de sufrimiento en el cuerpo. Eso es lo que puede pasar. Y eso es la reacción, cuando el sujeto se libera del afecto. Pero lo que pasa es que a veces la reacción se produce a través de la catarsis, como decíamos antes. Se produce a través de la catarsis y el sujeto abreacciona, se libera de este afecto, pero eso no quiere decir que después vuelva por otro lado. Insisto que todo esto como Freud lo piensa en ese momento, después van a ir cambiando algunas cosas. Pero la abreacción tiene que ver con eso. Después esa palabra no se usa más. Como no se usan más las neurosis actuales y todas esas o neurastenias, no se preocupen demasiado, solamente es ubicar estos términos que después van a caer en desuso. Espera que había alguien acá, sí. Claro, sí, gracias por ese recordatorio. Exactamente, esto es insoportable para el sujeto, la representación. Es insoportable a nivel psíquico que eso se haga consciente. Entonces, por eso se desaloja y por eso el sujeto cae en ese síntoma, cualquiera sea él. ¿Cómo? Represión, Verdrangung, represión, sí. ¿Había por allá alguna pregunta? A ver, Victoria, no sé si... Sí, que vos me habías dicho que me perdía de... ¿Cómo habíamos dicho? Sí, claro, si alguien por allá atrás o alguien que no se anima, qué sé yo, tiene alguna pregunta, la puede escribir en un papel y la profe los va a buscar, los papeles, y me los alcanza. Sí. ¿A dónde está? No lo veo. Ahí está. Sí. No, la catarsis no tiene que ver con hacer volver la represión. La catarsis libera. Claro, porque no es eficaz. Sale momentáneamente. Más que sale, el sujeto se libera del sufrimiento momentáneamente, se calma momentáneamente. Pero después, más adelante, no sé, en una semana, 2 meses, 2 años, el síntoma vuelve, porque no estaba lo suficientemente elaborado y trabajado por la vía del saber. Pero quiero avanzar un poco con este tema, porque si no nos vamos a quedar
en un momento que ya no nos permite avanzar en cómo se ubica Freud para trabajar con sus pacientes a nivel del tratamiento, ¿no? La terapéutica. Bueno, y además esto que dice el compañero se relaciona, ya que estamos, con el concepto de sobredeterminación. Sobredeterminación. Lo van a encontrar en la página 270. Sí. Claro, ahí quiero leer este parrafito nada más, donde dice en la página 270. Por otra parte, ello no le quita todo consuelo en cuanto al futuro, por lo que atañe a la posibilidad de una recidiva, porque está hablando de que el sujeto, bueno, voy a leer un poquito antes, el método catártico rinde todo lo que se le puede exigir, pues el médico no pretenderá alterar una constitución como la histeria. Tiene que darse por contento si elimina el padecer al cual es proclive esa constitución y que puede surgir de ella con la cooperación de condiciones externas. Estamos con la catarsis. Puede darse por contento si resuelve algo de ese síntoma. Pero, o sea, si recupera la productividad. Por otra parte, ello no le quita todo consuelo en cuanto al futuro, por lo que atañe a la posibilidad de una recidiva, o sea, recidiva en el sentido vuelve el síntoma. Conoce este carácter rector en la etiología de la neurosis, que su génesis, las más de las veces, está sobredeterminada. Es preciso que varios factores se conjuguen para ello. Es decir, Freud nos dice acá que un síntoma no tiene una sola representación, no está nutrido por una única representación, está sobredeterminado, hay múltiples causas. Por lo tanto, si resolvemos una de ellas o conocemos una de ellas, eso no quiere decir que después aparezcan otras. Eso tiene que ver con el concepto de sobredeterminación. Sí, Freud lo trabaja porque este concepto ya lo encontramos en el último trabajo, que es el que tienen que leer sobre la psicoterapia de la histeria, que es el que escribe él, todo teoría es. Ya no trabaja tanto con los casos, por ahí menciona alguno de ellos, pero es un trabajo meramente teórico y epistémico. Bueno, acá está. Bueno, el último texto. Entonces, está ese concepto sobre determinación y también hay otro concepto clave para que lo busquen y lo estudien cuando lo encuentren. Lo van a encontrar al final del trabajo en una parte que se llama epicrisis, que es el de a posteriori, separado. Con posterioridad, está en latín, a posteriori. ¿Qué significa? Que Freud encuentra que los acontecimientos no necesariamente coinciden con los acontecimientos sintomáticos. Es decir, que algo pudo haber ocurrido en determinado momento de la vida de un sujeto, sin embargo, algo que se reprimió, ¿no? Una representación inconsciente. Es eso, desalojada, censurada y resistencia y todo eso en determinado momento, y a posteriori, con posterioridad, aparecen los síntomas. Por supuesto que para que aparezcan esos síntomas a posteriori,
tiene que haber ocurrido algo también. Algo que despierta un poco esto, ¿no? También pasa con la angustia, ¿no? Con la angustia encontramos la angustia así pura, ¿no? Despojada del síntoma. Encontramos que cuando llega, por ejemplo, un sujeto muy angustiado a la consulta, lo primero que hacemos es preguntar ¿cuándo empezó esa angustia? A veces no se acuerdan las personas cuándo, se sienten angustiados, angustiadas hace muchos meses. Y bueno, finalmente piden ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Y entonces por eso es importante, vienen con el a posteriori, pero si uno indaga, encuentra que a lo mejor esa angustia empieza a aparecer a partir de un hecho en la vida, un acontecimiento en la vida no esperado. Supongamos la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, el haberse casado con alguien, el haber tenido familia, hijos, bueno, distintos motivos de la vida. Entonces, la angustia aparece porque se conecta con algún acontecimiento de la vida que hace que eso se abra del inconsciente y aparezca, emerja, y bueno, con los síntomas también pasa eso. Uno puede preguntar a partir de qué momento aparece ese síntoma. Por ejemplo, como decíamos, ese enorme dolor de cabeza o ese olvido, ¿no? Alguien que constantemente se está olvidando las cosas, ¿no? Las llaves, la carpeta, el termo, en lugares que después los pierde, no es que se les olvida en su casa. Entonces, eso es un síntoma, un funcionamiento sintomático. Y a veces uno encuentra que eso empezó a aparecer en determinado momento. Claro, exactamente. Eso es lo que ustedes van a encontrar en el caso Elizabeth, en esos 3 momentos del caso, donde Freud ahí demuestra cómo la representación inconsciente ocurre en determinado momento en que fallece la hermana de ella y ella se encuentra con un pensamiento que es, al fin, tu marido va a ser mío, el marido de la hermana, el cuñado, y se reprime inmediatamente eso, porque era un pensamiento horrible, digamos, estaba la hermana muerta y pensando que al fin ahora me quedo con tu marido. Muy feo el pensamiento, entonces ella lo reprime rápidamente, lo desaloja de la conciencia. Y después, con posterioridad, en una caminata que ella había tenido con este cuñado, qué sé yo, hablando de la hermana y de esto y el otro, ya vuelve al hotel, estaban de vacaciones, y ya no puede caminar más. El síntoma ocurre a posteriori, está la parálisis en sus piernas. Sí. ¿Latencia? ¿De latencia? Lo que pasa, sí, de alguna manera sí, lo que sucede entre la representación inconsciente, desde que se reprime hasta que acontece el síntoma, podemos decir que hay una cosa ahí latente, un periodo de latencia, que hace que nada suceda, de tranquilidad, de calma, dice. Sí. Claro, ahí están los puentes lingüísticos, otro de los conceptos. Lo que Freud encuentra es que en el discurso analítico de Elizabeth, bajo transferencia, es decir, en el consultorio de Freud, ella dice ciertas palabras que consuenan o se pronuncian de manera parecida o igual a ciertas condiciones subjetivas. Estar parada, en alemán,
o estar detenida consuena con soledad, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente creo que no lo traje, la palabra, ¿cómo se...? Sí, pero no sé ni cómo se escribe, tendría que verlo acá en el texto. Bueno, ustedes búsquenlo, Stegen, Alestegen. La H se pronuncia como J en alemán también. ¿Sabes alemán? Ay, bueno, te va a gustar entonces leer a Freud, porque ahí se entiende muchas cosas, como decía yo la vez pasada, el concepto de pulsión, dicho por Freud como Trieb, y traducido como instinto. Claro, hay muchas de esas, pero bueno, esa Stegen, Alestegen, lo van a encontrar en el caso Elizabeth. Entonces, ¿qué le pasa a Freud con estos casos? Que él empieza a ver que cuando él se topa con la resistencia, ahí te doy la palabra, cuando se topa con la resistencia de una paciente, estamos en este periodo que él trabaja con mujeres, y la paciente no asocia más, o no habla más bien, no asocia, no habla más, él se da cuenta que eso tenía que ver con un enlace falso. Porque la paciente, en vez de estar pensando en lo que tenía que decirle a Freud, en hablar de su padecimiento, se pone a pensar en otra cosa. Y en lo que piensa es en el analista. Pensaba o en Freud, o en la pared del cuadro, o la música que escuchaba de la habitación contigua donde estaba la hija de Freud tocando el piano, no sé. Entonces, ahí hay un enlace falso. Y Freud se da cuenta que eso impide el discurso, ¿no? el desfiladero de las palabras. Y como la paciente ya no habla más, después eso, como dije, se le va a llamar transferencia, pero como la paciente no habla más, él inventa un artificio para vencer esas resistencias, que es la presión en la frente. Acá estamos con eso, que tanto querían. La presión, ¿qué es la presión en la frente? Freud ponía la mano, el dedo en la frente de una paciente y les decía, bueno, a partir de ahora te vas a acordar de algo, o se va a acordar de algo, de eso que está inconsciente. Y la paciente, por la vía de la sugestión, se acordaba. ¿Se acordaba? Ah, sí, mi dolor de cabeza empezó cuando mi madre me dijo, o cuando nos fuimos de viaje, y se acordaba gracias a esa presión en la frente. Pero de vuelta, ahí dice Freud, esto no sirve la hipnosis y no sirve la presión en la frente, porque la sugestión no es suficiente para tratar un síntoma. Tengo que inventar algo distinto. Y ahí es donde inventa la técnica de la asociación libre, que es que la persona que está en el diván trabajando con su analista empieza a asociar una idea con otra. Por supuesto, instada a partir de la palabra del analista, que va orientando, no es cualquier cosa, todo va con todo, no. El analista orienta ese discurso y le va haciendo producir un saber, elaborar un saber, pero de manera consciente. No es de manera dormida como en la hipnosis, no es a través de la sugestión, que es dando órdenes, sino que es a partir de un deseo de tratamiento de esa persona que se somete al trabajo analítico. Por eso es un trabajo de elaboración, así lo llama Freud. El sujeto trabaja, cuando nosotros nos operan una intervención quirúrgica, supongamos, estamos dormidos, el que trabaja es el médico, ¿no? O cuando tenemos alguna enfermedad y nos dan una medicación, el que trabaja es el médico también, porque nos dice, tome esto, tantos días en ayunas. Acá trabaja el sujeto, trabaja a través de la palabra por asociación libre. Había primero otra pregunta. Bueno.
Claro, lo de los puentes lingüísticos tiene que ver con asociaciones de palabras, que ahora la podemos ver con esto de la asociación libre. Son palabras que suenan parecido o que se escriben más o menos igual. Entonces hay una conexión entre una palabra y otra que nos da pistas para poder entender la subjetividad. Cuando ella dice no poder dar un paso, Elizabeth, Freud encuentra que suena parecido a la palabra soledad, por ejemplo. Entonces relaciona una cosa con otra a través de la homofonía, se llama, homo, igual. Fono, suena igual. Son cosas que también las sabemos desde la lingüística y la semiótica. Bueno, Freud no trabajaba con lingüística, pero él tenía esa intuición de que había, en los casos que él escuchaba, muchas palabras que no tenían que ver una cosa con la otra, pero que sí tenían que ver, aparentemente, ¿no? Pero sí tenían que ver en el inconsciente. Porque en el como dije una de las clases, el inconsciente está hecho de palabras, de representaciones. Entonces, lo que, por ejemplo, para la conciencia no tiene nada que ver una cosa con la otra, en el inconsciente sí se relaciona. Ahí se da el puente lingüístico. Sí, se liga en el momento del trago y se desliga en el momento de la asociación libre bajo transferencia. Espera que había otra pregunta antes, creo. ¿Quién era? Bueno. Surge después, la presión en la frente surge después. Claro, en esa evolución del método, como decís, primero está la hipnosis, no sirve, después está la presión en la frente, tampoco sirve, y después viene la asociación libre. El método catártico está con la hipnosis y con la presión en la frente, porque es sugestión, entonces liberación. Pero también, de alguna manera, uno puede decir que en la asociación libre, en la medida que el afecto se va calmando, hay algo de catártico también. Pero lo que pasa es que la catarsis siempre es momentánea, no es duradera. Entonces, ya está, se quedó tranquila la persona un tiempo, se liberó la reacción y después vuelve de otra manera. Bueno, vamos a ver otra imagen que acá, estos cuadros se los agradezco al profesor Osvaldo Delgado, profesor de la UBA, que realmente está muy bien como él ubica los tres métodos, ¿no? Lo que recién preguntaba. En el primer método, que es el método de la sugestión, que es el método que utiliza Charcot en la Salpêtrière. El médico es el dueño del saber, o sea, como decíamos recién, es el que trabaja, es el que observa, es el que sabe. La paciente no sabe nada y se tiene que someter con su cuerpo a ser curada por el médico. Es el amo absoluto de la palabra, es quien le habla y dice, usted se va a curar, usted ahora, a partir de ahora, le pasa tal o cual cosa. Y de la palabra y de la escena que ahí se arma, claro, la escena que decíamos recién, por ejemplo, la imagen que habíamos visto en la pintura, donde esta mujer está sufriendo y ellos mirando ese sufrimiento. Tienen el poder, tienen el saber de la ciencia médica y son los que saben del padecimiento de ella. Y dicen, todas las histéricas se curan con la máquina esa que recién vimos, ¿no? Por ejemplo, con electricidad, o a todas las histéricas hay que internarlas en esos nosocomios para enfermos mentales. Ahí está el saber médico. La palabra tiene un significado unívoco, es decir, para todos quiere decir lo mismo, ¿no?
no poder dar un paso quiere decir no poder dar un paso, no poder caminar. Eso es unívoco. No querría decir nunca, por ejemplo, no poder dar un paso en la vida, como decimos metafóricamente. O sea, tiene un significado uno que es el que decide la ciencia médica. No hay equívocos. ¿Se acuerdan ese ejemplo que les di la primera clase? La vieja cómoda de mi madre, que puede ser la cómoda, pero también la madre que es la cómoda de guardar las cosas y la madre que es cómoda y vieja. Entonces, eso es equívoco. Puede decir una cosa como puede decir otra. La palabra rosa puede ser el ramo de rosas, puede ser el nombre de alguien. Es equívoco. Yo hasta que no sepa el contexto no lo puedo saber. Y lo que hace un analista es sacarlo de contexto. Entonces, no hay equívocos, no hay multiplicidad de sentidos. Rosa es rosa y nada más, la flor, supongamos. Si que un paciente hable de un ramo de flores, de rosas, de un sueño todo el tiempo, si un analista no juega con esos dobles sentidos, triples sentidos, se va a perder en la literalidad. Y el médico es un hipnotizador y estigmatiza también. Vos sos histérica, vos sos loco, vos sos esquizofrénico, estigmatiza con patologías. Esa es la terapéutica de aquel entonces. Bueno, por supuesto que esto ya fue cayendo en el mundo, con las distintas leyes, incluso de salud mental, y con las concepciones diferentes de la psiquiatría y mucho más de la psicología. Pero bueno, entonces ese estigma es lo que internaba a esas mujeres, que a lo mejor si hubieran podido hablar de lo que les pasaba, no hubieran terminado encerradas como mostraban las imágenes. Segundo método, el que propone Breuer, el que estaba en Viena con Freud, el que escribe este texto con Freud, del cual Freud después se separa. Pero bueno, el médico sigue siendo el amo del saber, pero el paciente o la paciente demanda ser escuchada. La paciente pide ser escuchada, como le pasa a Emma. Las primeras no, las primeras llegaban ahí, les hacían de todo. En cambio, estas pacientes ya, Emma le dice, quiero la talking cure, me desollino la chimenea, quiero que venga a tal hora, me enamoro del analista. Demanda ser escuchada y resiste a la presión que se ejerce sobre ese saber. Ya hay un primer movimiento de objetar el hecho de que el médico posea el saber, de que sea el amo absoluto de saber y de la palabra. Ya hay una resistencia en las pacientes a quedarse muy conformes con ese supuesto saber del médico. Ya ahí hay, por eso también, una resistencia frente al tratamiento. No hay una pasividad absoluta como al principio. Hay algo que se empieza a mover en la terapéutica. Y el analista o el terapeuta es alguien que pregunta. No es como Charcot, que decide, se mueve así o así, es histeria. No, ya hay alguien, un médico que pregunta, interroga. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué no le pasó? Porque lo que decíamos recién, pero sigue estando la idea de ahora la voy a curar con la presión en la frente, ahora la voy a curar con la hipnosis, ahora la voy a curar a partir de que, no sé, la voy a venir a ver todos los días de la semana. Sigue estando el saber y el poder, por lo tanto, del lado médico. Y finalmente, la técnica de Freud, que es la que él produce, la asociación libre, que hay, por eso es revolucionaria con la época, y se trata de que el paciente es el que posee un saber que él no sabe que tiene. Hay un saber no sabido, un saber inconsciente, pero acá ya estamos viendo que el saber lo tiene el sujeto, no el médico. El médico no sabe nada, leyó libros y nada más.
el que sabe, o el analista. Nosotros no sabemos nada cuando recibimos a un paciente. No sabemos nada de su vida. Hemos estudiado, nos hemos formado. Hace 30 años que estamos estudiando, sabemos de teoría, sabemos de práctica, tenemos una formación y una experiencia. Pero de ese caso, el que sabe es el que viene a la consulta, él o la que viene a la consulta, sabe sobre sí mismo. Lo que hay que hacer es ayudar a que ese sujeto elabore ese saber, trabajando. El que trabaja ahora es el sujeto. El saber está en el paciente o en la persona, es un saber no sabido. Se trata de la pérdida del sentido común de la palabra. El ejemplo que dijimos, el sentido común de la palabra rosa sería solo el ramo de rosas. Y se trata entonces de dislocar, buscarle otros sentidos a esa palabra amordazada y liberada en determinado momento en el discurso, pero es una palabra. Lo que hay que ver es si esa palabra no tiene otros significados. Lacan hace un esquema, Lacan lector de Freud, porque Lacan se sirve de la lingüística para entender esto. Lamentablemente no tenemos tiempo para explicarlo todo, pero Lacan nos dice que la palabra, que podría llamarse el significante es la palabra que se escucha, puede tener varios significados. Entonces, vamos a hacer así, una cadena de significados. En realidad es cadena de significados. Entonces, un significante puede querer decir ramo de rosas, el nombre de la madre, ¿qué otra cosa puede ser? El color, ¿no? Varios significados. Esto, dice Lacan, acá hay una barra muy gruesa, porque esto es lo que está inconsciente, entonces a partir del discurso analítico bajo transferencia en un tratamiento, lo que va a emerger son estos significados orientados por el analista. Entonces, si el sujeto dijo rosa, habrá que ver qué de estos significados son operativos para el tratamiento, para el trabajo analítico. Esto Lacan lo toma de un lingüista que es Saussure, a lo mejor alguno lo ha leído, lo conoce, quien planteaba al revés la cosa. Para Saussure el significado estaba arriba, el significante estaba abajo, capaz que lo vieron en el colegio, no sé. Y esto era fijo, siempre quería decir la misma cosa, inmutable, como dice acá, no hay equivocidad, unívoco, y lo que hace Lacan es dar vuelta a esto, sacarle la flecha, sacarle elipse, y esto lo hace grueso para dar cuenta de este nuevo algoritmo, le dice, bueno, que nos permite entender qué quiere decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Pero es Lacan el que lo lee. Bueno, sí, está el Tratado de Lingüística General, que es bastante duro pero de entender, pero bueno, si alguien quiere, gracias por el comentario, sí. Y está en cualquier parte igual de internet, ya está todo digitalizado. Pero bueno, lo que hace Lacan es tomar a Saussure, pero invertirlo. Y después toma otros semiólogos, que ya no lo voy a comentar. Muy buena la pregunta. Justamente, la compañera pregunta sobre aquellos sujetos que se analizan en un idioma que no es el de origen, por ejemplo, ¿no? A ver, por empezar, un analista no podría analizar a un sujeto que habla en un idioma que él o ella no sabe, digamos, que el analista no conoce, pues no hay forma. Pero también es importante analizar, es decir, compartir algo de la lengua de origen.
porque de esa manera uno va a poder entender mejor cuando ese sujeto le resuene algo de su lengua de origen, que en el idioma en el que está trabajando no aparece eso, ¿no? Entonces, creo que lo dije una vez, había un sujeto que había sido criado por una gobernante inglesa y él hablaba del brillo en la nariz. Entonces ahí Freud entiende que la palabra brillo y la palabra mirada se pronuncian de la misma manera en alemán y en inglés. Entonces ahí Freud va por el otro significado. Adviene esto de abajo, ¿no? En ese tipo de cosas es muy útil. Hay, no sé si alguien se acuerda de algún testimonio, algún caso que esté eso en juego. Bueno, ya voy a ver si encuentro para traerles la próxima. Claro, bueno, Ana O tenía, ella hablaba a la perfección inglés sin nunca haber estudiado como se estudia para hablar así, digamos. Y empezaba a hablar así, decían el crepúsculo, ¿no? A la tardecita que ella se alteraba un poco y bueno, sí. Pero eso ya es otra cuestión. Sí. Muy bien, buenísimo. ¿Ya están estudiando esa parte ustedes en la comisión? Ah, bueno. Claro, acá el compañero aporta el ejemplo de lo que van a estudiar, o algunas comisiones ya van a empezar a leer, que es el sueño de la inyección de Irma, donde aparece, es un sueño que Freud tiene, donde aparece la palabra solución. Él habla de la solución química de una sustancia química, pero después él se analiza a sí mismo ese sueño y también puede ser considerado como la solución que su paciente buscaba para sus síntomas. Claro, exactamente, con los distintos matices que un idioma tiene, exactamente. Que eso haya quedado en el inconsciente del sujeto en otro idioma y lo dice con otro sentido. Bueno, entonces, esto es importante también. Bueno, la pérdida de sentido común a la palabra, ¿no? Los distintos sentidos que uno puede dar. El analista es un traumatizador, esto es fuerte, dicho así, pero no es que lo va a maltratar al sujeto y lo va a andar pegando latigazos, es que traumatiza con la palabra. ¿Qué quiere decir que traumatiza con la palabra? Que conmueve la defensa, la sacude, en ese sentido es un traumatizador, en el sentido de perturbar esa defensa, molestar la defensa, para que al caer esa defensa o desarmarse pueda advenir el saber inconsciente. Ya no tenemos la idea de que el sujeto vivió un trauma temprano en la vida, entonces está traumatizado y no sé qué. No, ahora es el analista el que perturba eso. Y entonces el analizante o la analizante es la responsable de lo que dice. Si tuvo un acto fallido y en vez, como dijimos la otra vez, en vez de decir Juan dijo Pedro, y va a decir, ay no, pero quise decir Juan. No, dijo Pedro. Entonces es responsable de lo que dijo. Uno es responsable del acto fallido, del lapsus linguae, del lapsus de lo que se escribe, calami. Por eso el analista responsabiliza al sujeto de lo que dice y de lo que hace. Se trata de un trabajo terapéutico que busca responsabilizar a la persona, implicarla en sus dichos y en sus síntomas. Bueno, a ver, creo que había algo más. Todo lo que falta. Bueno, estamos en el capítulo Psicoterapia de la histeria, donde va a plantear Freud este ordenamiento de un material psíquico.
Lo voy a tratar de dibujar. Este es un dibujo, no está en ningún libro, es mío. Nos va a decir Freud, en todo material psíquico de una histeria, material psíquico, no es que a veces me dice cómo están compuestos el inconsciente, no, es cómo se pueden llegar a ordenar esas representaciones en una histeria. Entonces va a decir que lo que tenemos podría ser, es algo didáctico, no es que sea así de manera tajante, un ordenamiento de manera cronológica, ¿no? Entonces tenemos algo que sucedió ayer, algo que sucedió hace un año, algo que sucedió, no sé, hace 6, algo en la infancia y otra cosa más que a lo mejor ya ni nos acordamos. Hay un ordenamiento del material que es cronológico, por tiempos, y que entonces en un trabajo analítico un sujeto podría acordarse primero de esto, después de esto, e ir llegando hasta los primeros orígenes de la infancia. Y después dice Freud que también podría pensarse que hay una estratificación de manera concéntrica, en círculos. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar una cosa así, del material psíquico, ¿no? Anillos concéntricos en torno a un núcleo. Este núcleo es inconsciente, desalojado, no se sabe nada de eso, nunca nos vamos a acordar, por más terapia que hagamos, análisis, hay una parte que va a quedar siempre reducida a lo opaco, a lo inconsciente, va a estar ahí. Y entonces habrá estos temas que el sujeto va pudiendo recordar, pudiendo decir, que se ordenan en torno a este núcleo patógeno, le dice él. Patógeno porque, bueno, es no sabido. No hay posibilidad de nombrarlo, de decir sobre eso. Y después va a decir que además hay enlaces por hilos lógicos que pueden llegar o no hasta el núcleo. Otros puntos nodales, ¿no? Por ejemplo, como pero hay otros, no tan opacos, no tan herméticos, sino distintas representaciones, puntos inconscientes que se relacionan a través de hilos, acá no, así, bueno, todo de manera desordenada, caótica. Unos se tocan con otros, como decíamos recién, ¿a través de qué? De los puentes lingüísticos. Y a veces se puede bordear algo de esto, se puede decir, recordar, elaborar un saber, no así de esto, ¿no? Del núcleo patógeno. Pero con esto ya liberamos bastante el sentido de la palabra, los sentidos de la palabra, y encontramos también esto que decíamos hace un rato de la sobredeterminación. Estos son los puntos que aparecen, que están y sobredeterminan un síntoma. La siguiente, por favor, Marco. Entonces vamos a tener, porque esto también lo puse así para que ustedes cuando estudien puedan captarlo un poquito más claramente. Dos teorías freudianas sobre la neurosis. La teoría del trauma, que la encontramos en la carta 39, lo que se llama el manuscrito K, un cuento de Navidad, que si quieren lo leen, pero no lo vamos a evaluar, pero allí Freud nos habla, nos dice, a nosotros no, se lo cuenta a su amigo Fliss, le dice que él pensaba que había distintos pasos en la conformación de un síntoma, pero fundamentalmente tenía que ver ese síntoma con un trauma sexual infantil temprano, De ahí, dice Freud, puede devenir un síntoma a posteriori.
Después, Freud se va a desdecir de esta idea y va a decir que los traumas infantiles sexuales pueden ocurrir, por supuesto, y tienen consecuencias psíquicas terribles, pero no son los originarios de los síntomas histéricos. Dice que los síntomas histéricos se arman por la vía de la fantasía. Cuando se refiere a la fantasía, habla de la realidad psíquica. Decir que un trauma no necesariamente tuvo que haber acontecido a nivel de la realidad, pero sí a nivel de la realidad psíquica. Dice Freud, lo que nos sucede a nivel de lo psíquico, del inconsciente, tiene tanto valor para el aparato psíquico como si hubiera ocurrido en la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a Elizabeth? Solo que él no lo sabe en ese momento. Haberse enamorado de su paciente en el inconsciente tiene tanto valor psíquico como haberlo dicho los cuatro vientos, o haber sido supuestamente, que no es lo que ocurre, por ejemplo, qué sé yo, abusada por el cuñado, declarada por el cuñado, o algo así del orden de la realidad. Nada de eso pasa, el cuñado nunca le había hablado ni le había dicho nada, pero a nivel psíquico a ella le pasan cosas. Y entonces eso también, dice Freud, bueno, lo va a decir en la carta 69, que ya la deben haber leído, tiene que ver con el origen de los síntomas. La siguiente. Bueno, acá está. No pierdo tiempo con esto, está subido al aula virtual. Y bueno, ya queda grabado también. Lo que dice en la carta 69, ya no creo en mi neurótica, dice, porque ellas les contaban cosas de abuso, situaciones que finalmente o traumas sexuales que no habían ocurrido. Hoy esto, yo quiero aclarar, no lo pensamos, lo vuelvo a decir, un trauma sexual, un abuso sexual infantil y en la adultez, por supuesto, genera efectos duraderos a nivel del psiquismo. Y eso Freud lo considera así. Pero Freud además le agrega esta cuestión de la fantasía, ¿no? Que es que además puede suceder también en la fantasía. Y eso también tiene valor y también hay que escucharlo. Ahí hay también cuestiones a considerar respecto de lo jurídico, ¿no es cierto? Porque una cosa es la verdad jurídica y otra cosa es la verdad del inconsciente. Y entonces también ahí nos podemos encontrar del lado del abusador con que alguien diga, no, eso pasó a nivel de lo inconsciente, yo no hice nada y sin embargo sí lo hizo, ¿no? Entonces, todo esto nos pone al trabajo, en el sentido, son textos primeros, muy preliminares, y nos ponen al trabajo en la realidad actual, en todo lo que hemos avanzado respecto de leyes, respecto de derechos humanos, respecto de perspectivas de género, en donde ya estas cosas no las podemos leer así, de manera literal, porque si no alguien podría decir, alguien va a denunciar un abuso y alguien puede decir, no, eso es fantasía, y sabemos todo muy bien por una perspectiva actual que lo primero que hacemos es creer en esa denuncia, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero eso no quiere decir que la fantasía no exista, también existe, ¿no? Por eso se trata de una escucha aguda para poder determinar cuando hay que determinar algo a nivel de la justicia, ¿sí? Hay que poder ubicar de qué está hablando esa persona. Pasamos. Entonces, ¿qué es un síntoma? Es el resultado de una formación de compromiso ante una exigencia pulsional inconciliable con el yo y que se presenta en la clínica como lo que hace fracasar el principio de placer en el sujeto. Primera teoría del síntoma. Todavía pensaba así Freud. Formación de compromiso. ¿Qué es esto? Una transacción que uno hace consigo mismo. Para no reconocer que me enamoré de mi cuñado, hago un compromiso y me armo un dolor físico. Sí. ¿Cómo?
se escinde la conciencia, exactamente. Lo que es inconciliable con el yo, con la conciencia, y se presenta como algo que el sujeto no se puede enterar, entonces eso queda reprimido y en el síntoma, o se plasma en el síntoma, y ese síntoma es lo que puede hacer fracasar el principio de placer, es decir, vivir en ese estado de nirvana, de bienestar permanente, imposible por supuesto, porque el malestar está todo el tiempo, más o menos, pero está. Bueno, eso es lo que hace fracasar más o menos el principio de placer, que lo vamos a ver la clase que viene. A ver, otra más, yo creo que es la última. Tenemos, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, sí, vamos a poner el otro, que es una imagen nada más, para ubicar rápidamente las estructuras clínicas, y ustedes después tienen todo el desarrollo de eso, toda la presentación de eso en el video, pero no me acuerdo el nombre ni el número, fíjense en el aula virtual. Pero vamos a ver la nosografía psicoanalítica, que están también preguntando sobre eso. De última voy a ver si después queda tiempo para no, en la clase que viene volvemos a esto. Bueno, mientras aparece la imagen, ahí está, la que sigue. Bien, como ven, cuando me hablaban de los diagnósticos, poquito lo que hay. Porque no es la idea del manual con los trastornos, no. Desde el psicoanálisis, y así lo van a ver en psicopatología probablemente, podríamos considerar que hay 3 modos de funcionar. No vamos a decir patologías, vamos a decir modos de funcionamiento. Estructuras clínicas, tal vez podemos decir, divididas en 3. Las neurosis, la psicosis y las perversiones. Los nuevos desarrollos en psicoanálisis hoy nos dicen que ni siquiera las perversiones, que las perversiones pueden estar ubicadas en las neurosis y también en la psicosis. O sea, habría 2 nada más, neurosis y psicosis. Pero esto es desde una perspectiva estructuralista, desde un primer Lacan, vamos a decir. Y también de alguna forma como lo pensaba Freud. Entonces, cuando decimos neurosis, ¿en qué estamos pensando? En un sujeto que puede hacer lazo con el otro, es un sujeto que puede trabajar, que puede transitar la vida, más o menos como lo que se espera a nivel de la sociedad. Es alguien que está en el principio de realidad, que hay una ley que funciona como interdicción, es decir, hay instalada una ley en ese sujeto, una ley subjetiva, que quiere decir que ese sujeto sabe qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en la vida. Tiene un atravesamiento simbólico importante. Ustedes están escuchando todo esto y dicen, ¿y dónde está lo patológico? Todos somos más o menos así. Sí, efectivamente. No todos, pero seguramente los que sí estamos acá somos sujetos que estamos del lado de la neurosis. Todos podemos trabajar, estudiar, hablar con los amigos. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la psicosis. Son personas para quienes la ley, o esta función de determinar lo que es correcto y lo que no es correcto, no está instalada de esa manera. Hay un mecanismo que es el de forclusión, a diferencia de la neurosis, que era la Verdragung, que es la represión. En la psicosis nos encontramos con la forclusión, que es el desestimar, el suprimir
lo que funciona como ordenador simbólico, como ley. Podría ser, por ejemplo, el padre, también puede ser la madre, pero digamos, algo que funcione como ordenador. Entonces, es un tercero que se introduce en eso que a lo mejor no estaba separado al principio. Supongamos una cosa muy simbiótica, ustedes lo habrán estudiado en niñez, muy simbiótica entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño, ¿no? Si no hay un tercero que se introduzca ahí para separar eso a nivel del incesto, que prohíba el incesto, podremos estar más bien del lado de la psicosis. En la psicosis no hay prohibición del incesto. Entonces, al no haber esto simbólico que se introdujo y que planteó esa separación y esas prohibiciones, encontramos que no hay una metáfora para estos sujetos. Las cosas son literales. Si alguien dice, tengo la cabeza quemada de tanto estudiar, a lo mejor un sujeto que está del lado de la psicosis cree de verdad que la persona tiene fuego en la cabeza, ¿no? En casos que ya son más graves. Y respecto de la perversión, lo que hay es una renegación, el mecanismo es renegación, es desmentida, se desmiente cierta cuestión y es que, bueno, ya entró acá en una cosa, un territorio un poco complejo porque todavía no tienen esos conceptos, pero se desmiente que una madre biológica, mujer, pueda no tener genitales masculinos. Entonces, la madre, mujer, todo esto fue escrito en ese momento. Hoy en ese momento no estaba la perspectiva trans ni estaba la perspectiva de múltiples géneros. En ese momento, aunque el sujeto viera que su madre no tenía genitales masculinos, él, sin embargo, seguía creyéndolo. Por eso es una desmentida. Se desmiente la ley también. Entonces el sujeto sabe que lo que hace está mal a nivel social y sin embargo lo hace. Puede hacer sufrir al otro, puede transgredir las normas, aunque sepa que no se deben transgredir, lo sabe pero lo hace. Produce horror en el otro, produce angustia en el otro. Son los sujetos perversos que desconocen la ley, que se satisfacen con el dolor del otro. La perversión puede ser a nivel físico, pero también a nivel psíquico. ¿Sí? Sí, son conscientes de que lo son, dicen, a mí me gusta hacer daño, por ejemplo, yo lo he escuchado, a mí me gusta lastimar al otro, yo gozo cuando el otro sufre, son conscientes de eso. Lo que tal vez no son conscientes son de algunos otros elementos de cómo se organizó eso en la infancia. Generalmente son sujetos que han padecido en la infancia una ley demasiado estricta a los palos, como se dice, ¿no? Violencias extremas, y entonces el modo de desmentir eso es a través de hacer doler al otro. Es complejo también, ¿no? Porque eso no quiere decir que no tengan responsabilidad subjetiva, como recién decíamos, porque si no, un violador, un asesino va a decir, no, pero es que a mí me hicieron lo mismo. No. Lo que dice el psicoanálisis es que el sujeto es responsable de lo que le pasa. No, hay traumas, es necesario que pasen estas cosas y es una falla en lo simbólico, en la ley. No se internaliza la ley en lo simbólico, sino que se internaliza la realidad. Son sujetos que seguramente han sido torturados, en la infancia, por el otro. Un perverso no deviene así nomás. Puede haber rasgos de perversión en la neurosis, pero estos perversos que estamos diciendo, torturadores,
abusadores, asesinos, violadores, qué sé yo, algo pasó allí, ¿no? Sí, en la psicosis hay una pérdida de los límites, de la realidad. Pasemos, Marco, por favor, la siguiente imagen. De la neurosis, la represión. Y acá también rápidamente vemos, insisto, vean el video del año pasado que está más desarrollado. Dentro de la neurosis tenemos las histerias, las chicas que estamos acá, probablemente, las neurosis obsesivas, los caballeros. Es lo que comúnmente se ve, pero ya también dije la clase pasada, hay histerias masculinas, hay obsesiones en las mujeres cada vez más. No, eso ya, pero bueno, es como lo que tiende a ser, aunque cada vez menos. Y están las fobias también, que se relacionan con la angustia. Las fobias es el miedo extremo a determinado objeto que puede ser ubicado o también puede ser desconocido. La perversión, ya lo dijimos, el fetichismo, sadismo, masoquismo, la pulsión de ver, la pulsión de hacerse ver, todo eso lo vamos a ver más adelante con el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión. Sí. Totalmente, exactamente. Por supuesto, porque, y eso lo vamos a ver con respecto a las pulsiones. Uno se puede elegir a sí mismo como esclavo, dice el compañero. ¿Por qué alguien gozaría del masoquismo? Vendría a ser eso, ¿no? Bueno, esa es la experiencia subjetiva de cada quien. Habrá que encontrar por qué algunas personas gozan de ubicarse en un lugar masoquista con respecto al otro. Y cada vez encontrar nuevamente a una pareja, un amigo o un jefe que los ubica en ese lugar, o las ubica en ese lugar. Eso no quiere decir que se trate de una estructura perversa, pero sí hay rasgos de perversión en el sentido de que un sujeto que goza del masoquismo, hay algo de eso. No hay que ser malo para estar del lado de la perversión, también se puede estar del lado del sufrimiento extremo, ¿sí? Y la psicosis, digo esto nada más y ya te doy la palabra, esquizofrenia, paranoia, manía y melancolía y también algunas fobias extremas. Esquizofrenia, esta experiencia fragmentada del cuerpo, no es lo que estamos viendo ahora con estos casos de la paranoia, cuando el otro es malo permanentemente, siento que el otro me quiere hacer cosas malas. La manía y la melancolía lo vamos a ver en su momento, no lo voy a desarrollar ahora. Y las fobias cuando son tan enormes que el sujeto queda paralizado. Ya son fobias del lado de la psicosis. Bueno, a ver, una última pregunta. Sí. Excelente la pregunta, menos mal. No se puede pasar de una estructura a la otra. O somos psicóticos o somos neuróticos. Ya está. Lo que se puede es ayudar en la vida con eso. Y no está mal ser psicótico tampoco, ¿eh? Ojo, hay Van Gogh, bueno, Einstein, miles de genios, de artistas que han estado del lado de la psicosis, por eso hablamos de no patologizar, lo sabe muy bien la profesora. Listo.